Pois penso que como a todos, desexando que chegue o sábado para ver realmente cal é o nivel do equipo. As sensacións ao largo destas case 6 semanas de volta aos adestramentos, pois temos que dicir que son boas, tendo como dato comparativo como acabou o equipo antes do parón, pero sen poder competir en partidos amigables, pois tampouco sabemos realmente como vai a estar o equipo en competición. Nós, se pudéramos, a xogábamos a primeira semana, porque ao final faise largo. É certo que empezamos mentalizados de que necesitábamos un tempo para prepararnos, para chegar o mellor preparados posibles a este partido, pero a verdade é que agora xa pica un pouco, xa queremos que chegue neste caso o sábado, que somos os que abrimos o telón, sí, e ver este escenario, a verdade é que dan ganas hasta de xogar nós, non? A ver, non só levamos dicindo ao largo das semanas, se o Compos é o favorito porque a clasificación así o di, polo pasado e presente que temos, este vai ser o noso terceiro playoff e ademais pois seguido, eso unido pois o que levamos facendo ao largo da tempada, é normal que nos poñan bueno, pois a vitola de favoritos. Que pasa? Que neste formato de playoff cambia un pouco todo, agora falando cos outros adestradores, pois chegábamos á conclusión de que é unha pena pois este tipo de playoff sin ter ritmo de competición, porque vai a ser un pouco descafeinado. Quero dicir que non vamos a ver a mellor versión nin do Compostela, nin do Ourense, nin do Arosa, nin do Barco. La preparación ya está hecha. Sensaciones es difícil de calibrar, puesto que no hay sensaciones de competición, evidentemente, porque no hemos jugado ningún partido, tampoco los amistosos, que te pueden dar pistas un poco más concretas. En este caso, si nos ceñimos en la comparativa al nivel medio de los entrenamientos que hacemos en la liga habitualmente, yo estoy contento. El equipo está entrenando bien, está entrenando a buen ritmo. Creo que venimos con la preparación suficiente como para afrontar el partido con garantías. Pero bueno, sí que es verdad que existe esa incógnita de cómo va a resultar el partido una vez que nos pongamos a ello. Y mejorable, la verdad que sí. Lamentablemente no podemos contar con la participación de nuestra afición y nuestro público, y en nuestro caso, en el caso del Barco, que es la primera vez que se ve en esta situación, pues es una auténtica pena, porque cabía la posibilidad de que los aficionados pudieran disfrutar en directo de la opción de ver el partido, y por otro lado también nosotros sentir su apoyo. Pero bueno, hay que adaptarse, las condiciones son excepcionales, todos lo sabemos, y nada, hay que asumirlo y nada más. Favoritos es muy complicado. A ver, si tenemos en cuenta el rendimiento de los equipos en el transcurso de la liga regular, pues evidentemente el Compostela y el Ourense han demostrado tener más regularidad y más potencial. A un partido, pues bueno, es más difícil hacer ese tipo de pronósticos y de cálculos. Evidentemente cada equipo tendrá sus opciones, habría que calcularlas. Bueno, nosotros tenemos las nuestras y lo que vamos a tratar de hacer es explotarlas intentando alcanzar el objetivo.